D'estar parlant amb el Robert de tot el món de les armes que poden ser un perill si s'utilitzen malament, doncs ens anem de nou a la cultura, ens anem a un llibre. Però aquest llibre, a més, jo tinc moltes ganes de parlar del tema, perquè és un tema molt... No sé si ens fa respecte, a altres persones els hi farà por, però ens ho dirà Vicente Merlo, que ja el tinc aquí. Hola, Vicente. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, aquí tenemos Eres inmortal. Sí, ¿Pero tú crees que somos inmortales? estoy totalmente convencido. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿habrá una Elena todo el día, toda la vida? Una Elena. Porque acabarán hasta las narices. No, porque Elena significa este cuerpo, esta mente, este ego, Sí. y eso no es... Claro, inmortal. explícanos un poquito. Es un libro que encontramos experiencias, Sí. testimonios. ¿Qué tipo de experiencias y testimonios encontramos? Encontramos experiencias por una parte y por otra parte estudios científicos que han analizado con todo rigor esas experiencias. Esas experiencias que se suelen denominar experiencias cercanas a la muerte, muy resumidamente, lo que nos cuentan es, hay cientos de miles de casos, ¿eh? Me imagino. No son 10 o 12 que no sabemos cómo interpretarlo. Entonces, gente normalmente que está en la mesa de operaciones, en el hospital, Sí. que han tenido un accidente o en cualquier otra situación y de repente sienten que han salido de su cuerpo y que observan su cuerpo desde fuera. Esto ya es un shock para nuestra Totalmente. mentalidad habitual y hasta para la ciencia dominante, ¿no? Pero bueno, todos coinciden en eso. Exacto, es que me imagino que debe haber algo que todos coinciden en ese mismo. Más o menos. punto. Desde el libro inaugural, digamos, de estos estudios, que es el de Raymond Moody, en 1975, se han recogido multitud Claro. de casos y se habla de 12 o 15 pasos que suelen darse. El primero, voy a resumirlo en Sí, los sí, 4 o sí, 5 más importantes. El primero es ese salir del cuerpo, lo que se llama proyección Verse como desde extracorporal, fuera. como allí arriba, como si estuvieras ahí arriba y de repente ves que están operando tu cuerpo. Pero es que poco después la mayoría se encuentra con familiares o amigos fallecidos y los reciben con un amor y una atmósfera de paz que no habían experimentado en su vida. Allí hay una comunicación, obviamente no verbal, porque finalmente se ha podido analizar cuando el electroencefalograma está plano y el electrocardiograma está plano, justo en ese momento están teniendo estas experiencias. Ay, Con lo cual la ciencia se desconcierta porque dice, pero si no hay actividad cerebral, el Claro. plano, ¿cómo va a haber actividad psicológica si la conciencia depende del cerebro? Y esto es lo que nos va a hacer ver que quizás la conciencia no dependa del cerebro. Pero sigamos, encuentro con familiares fallecidos y la famosa entrada en un túnel, dicen la algunos. luz, el túnel, ¿no? Exacto, otros hablan de un pozo, pero bueno, se pasa por el túnel o se sale del pozo y empieza lo más espectacular y maravilloso de la experiencia. Y es que de repente al final del túnel hay una luz que uno se siente magnéticamente atraído y empieza a sentir un amor incondicional que casi nadie ha experimentado en su vida encarnada. Unos lo definen como un ser de luz, otros una luz amorosa, otros una irradiación amorosa sin más. Pero lo curioso es que no solo lo sientes, sino que llegan muchos a fundirse con esa luz amorosa, para resumir, y hasta les da la impresión de que es su propia identidad, su identidad más profunda, que está más allá del tiempo y del espacio, que no muere nunca. Perdona, sí. Un último paso, de los Sí, más el último significativos. paso, sí. Delante de ese ser, esa luz, ese amor radiante, se produce una recapitulación de la vida. Hay como una Aquello que dicen, retrospección. es que me ha pasado la vida como en un momento, ¿no? Efectivamente. Como puede ser en 2 o 3 minutos, porque cuando... Un tráiler. Un tráiler, pero no a toda velocidad, sino Oiga. que en 5 minutos ves toda tu vida. Ah. Y hasta te pueden detener algunas imágenes. Y lo más fascinante de la historia, no solo vuelves a ver lo que viviste, sino que vuelves a revivirlo
Y no solo lo que tú experimentaste, sino lo que estaban sintiendo y pensando las personas que se estaban relacionando contigo. Madre mía. Es impresionante. Para no desarrollarlo demasiado, estos serían los pasos principales. Luego ya hay un momento en el que unos dicen que les dan a elegir si volver a Claro, encarnar. es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué sucede o cuál es el hecho que hace que continúes a la luz y continúes Ajá. o vuelvas? Claro, esto nos lleva en la última parte del libro, Sí. salgo ya de las experiencias cercanas a la muerte y lo que llamo arriesgadamente un mapa del más allá, recojo otras muchas enseñanzas que van más allá de las experiencias cercanas a la muerte y nos cuentan lo que hay para los que no vuelven, porque en las experiencias cercanas a la muerte obviamente todos han vuelto. Y aquí unos dicen que se les deja elegir. Se les dice, si quieres te quedas aquí, en esta maravilla, con unos paisajes preciosos, con una música celestial que no se había escuchado nunca, o vuelve. Unos pueden elegir y otros dicen que ellos no pudieron elegir, que les dijeron, tienes que volver, no ha llegado tu hora, un empujoncito y de repente se ven otra vez en el cuerpo llenos de dolores después de experimentar la paz y el gozo que habían experimentado. Claro, habrá gente que a lo mejor nos esté escuchando, te esté escuchando, y habrá gente que crea y habrá gente que no crea. Claro. ¿no? Entonces, a las personas que no creen o que digan, uy, 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 ¿qué me estáis contando? Claro. ¿Qué les dirías o cómo o qué les comunicarías? Primero que este escepticismo es muy sano. Y es normal. Claro, no va a creerse cualquier cuento, cualquier mito que ya nos han contado bastante. Por eso la importancia de que científicos, algunos prestigiosos, Bruce Grayson, Pim Van Lommel, Raymond Moody y tantos otros, lo hayan analizado, lo hayan estudiado con todo detalle. Científicos que son cardiólogos, algunos neurocirujanos. Hay un caso muy célebre de un neurocirujano estadounidense, Ivan Alexander, que era partidario de ese paradigma materialista dominante y no creía en nada de esto, y de repente tuvo él la experiencia. Bueno, estuvo 5 años cuestionándose su manera de pensar y decir, ahora no puedo negarlo, pero si es que lo he vivido. Y a prácticamente todos, cuando les preguntan los escépticos, pero ¿de verdad usted cree que es real? Dice, real no, es hiperreal, es ultra real. Claro, yo me imagino que un doctor, un cardiólogo, el poder expresar, oye, qué real esto, me imagino que para ellos les da miedo, que deben pensar, es que a lo mejor si lo digo, no me toman en serio. Esto es lo que ha sucedido hasta hace 30, 40 años, que esto está siendo un boom, las experiencias cercanas a la muerte. Hay quien habla de una cultura de las ECM, como se suele resumir, experiencias cercanas a la muerte, las siglas. Y lo más frecuente era que quien contaba esto se le decía, mire, no se preocupe, eso son alucinaciones que usted ha tenido, porque su cerebro estaba mal, a punto de morirse, pero como siga insistiendo en eso, llamamos al psiquiatra. Imagínate, claro, entonces no podían hablar. Claro, entonces la gente dice, yo esto no lo cuento, aunque esté totalmente convencido de que es lo más real y maravilloso que he vivido en mi vida. La pregunta sigue en pie, ¿qué le decimos a los escépticos? Primero, que lean los testimonios porque son fascinantes. Segundo, aquí encontramos muchos fragmentos de testimonios. Que estudien lo que los cientos de científicos serios han dicho ya de eso. También se recoge aquí. ¿Y qué sería lo fundamental para los escépticos? Uno, en los estudios más recientes, más científicos, decía antes, lo que se llama estudios prospectivos y no solo retrospectivos, se les está controlando todas las variables cuando están en la mesa de operaciones. El cardiólogo holandés Pim Van Lommel puso de acuerdo a 10 hospitales para que todos hicieran lo mismo. Cuando entra alguien con un ataque del corazón o están haciendo una operación de riesgo, están controlando todas las variables y el tiempo en que sucede. Lo que decía antes, cientos de casos en los que con electrocardiograma y encefalograma plano, en ese momento es cuando dicen que han tenido la experiencia. Hay corroboraciones empíricas que le gustan a los escépticos y a los científicos, porque en esa salida del cuerpo
se ve y se escucha todo lo que está pasando allí. Uy, Y entonces algunos los cuentan y los médicos que estaban presentes alucinan. Oiga, si usted estaba muerto. claro. Y sin embargo nos dice que estuvimos discutiendo el anestesista y el que lo estaba operando Madre y que además mía. nos insultamos. Es verdad, tenemos que reconocerlo. ¿Cómo para que dijeran algo malo Imagínate. de él? Imagínate. Pues así muchas cosas. A uno Claro. cuando fueron a operarlo le sacaron la mandíbula, los dientes postizos, Ah. la dentadura, y no la encontraban. Y cuando ve entrar a la enfermera que lo había atendido, cuando él estaba ya súper anestesiado, le dice, señorita, que usted sabe dónde están mi dentadura, que la guardó en ese cajón. Efectivamente, allí estaba. Caray, Pues casos de estos, muchísimos. claro. Y lo último, que es muy importante, la profundísima transformación personal que sufren, que gozan aquellos que tienen Claro. la experiencia. Esa Cambia paz, su vida ¿no? por Una paz. completo. Una paz, algunos despiertan facultades que no tenían, como la clarividencia, el ver el campo áurico de las personas, la precognición, el saber con antelación lo que va a pasar. Algunos despiertan poderes o dones de sanación y pueden sanar a otros. Sobre todo pierden el miedo a la muerte. Claro, eso es lo que te iba a Totalmente. comentar, ¿no? Hay muchísimas personas que tienen miedo a la muerte absoluta. Casi todos. Entonces- Pues el 95%, porque hay estadísticas, hay estudios de todo tipo, a doble ciego, con grupos de control, el 95% o más está convencidísimo de que aquello es real y de que algo en él no muere y sigue existiendo. Esta transformación no la producen las alucinaciones, como es la primera hipótesis del escéptico. Mire, usted estaba muy preocupado y su cerebro pues empieza a alucinar. Claro. No, las alucinaciones no producen estas transformaciones ni tienen la coherencia que muestran. Ujú. ¿Cuál es uno de los testimonios que más puede impactar del libro? Aquí- ¿Recuerdas alguno que digas, bueno, es que aquel Sí, el sí. lector se va a quedar Sí. con... Aquí recojo uno de un tal Brodsky, que creo que tenía 40 y tantos años, en el que se dio simultáneamente, no es el único en muchos, no solo esa sensación de estar en presencia y experimentar un amor incondicional, inefable, Absoluto. indescriptible, sino que al mismo tiempo acceden a un conocimiento, a una sabiduría del pasado, del presente y del futuro. Ven el sentido de todo lo que les ha ocurrido en su vida, ven el movimiento de la evolución en ocasiones de todo el planeta. Es verdaderamente impresionante. Un conocimiento que ni la ciencia ni la filosofía habitual es capaz de alcanzar. Y sin embargo vienen diciendo, entiendo, vi allí absolutamente todo en unos instantes. Entonces, ¿tú crees que con estas fases que que puede llegar a vivir una persona, crees entonces tú que puede haber la reencarnación? No lo dudo tampoco como la inmortalidad. También hay muchos estudios. Murió un psiquiatra, Ian Stevenson, que recogió más de 3.000 casos solo de niños entre 3 y 8 años que espontáneamente, sin ninguna técnica a través de la hipnosis, como luego se ha utilizado mucho, empiezan a decir, papá, que me acuerdo de la casa aquella donde tenía colgado un cuadro y tenía mis juguetes. Pero hijo, ¿qué dices? Vamos a comprobarlo con el científico que lo está estudiando. Acierta todo. Y cuando encuentra a las personas que había dicho que estaban relacionadas con él, cuadra perfectamente. Primero es como si yo te viera por primera vez. Bueno, es que hay Hombre, veces- pero ¿cómo estás? A veces es verdad que vives algo que Claro. dices, uy, esto me da la sensación que ya lo he vivido. Claro, es que nuestra psique es mucho más compleja de lo que habitualmente creemos, ¿no? Pero vaya, que en la reencarnación hay ya suficientes estudios, no solo los de Ian Stevenson, que es el más prestigioso, especial para escépticos, sino cientos de terapeutas de vidas anteriores. Muchos de ellos científicos que no creen en estas cosas, por ejemplo Raymond Moody, pero están utilizando la hipnosis, que es una herramienta que se utiliza, una técnica correcto. científica, para llevarlo a los primeros años de vida, para ver si hay alguna experiencia de cuando estaban en el seno materno, y de repente algunos empezaban a contar una vida anterior. Ahora estoy en el siglo XV y me veo en un castillo y me están clavando una lanza y veo que me muero. Madre mía. Así, contar vidas enteras.
Después se va a los registros históricos de unas bibliotecas y en muchísimos casos se comprueba que había alguna persona que coincide con lo que este niño de 6 o 7 años está contando. Madre mía, nos quedaríamos aquí horas y horas hablando. Sí. ¿Estarás en Sant Jordi? Sí, estoy en Sant Jordi. Fantástico, pues Con la eres editorial inmortal. Sigantana. Eres inmortal, lo leeremos todos. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y nos dejas a todos mucho más tranquilos. Muy bien. Gracias. Venga. Doncs